También en este webinar estaremos a cargo Amelia Zarco y mi persona, María José Barazarte. Ambas somos team leader de pensamiento crítico, Amelia en el área oeste y yo en el área de Panamá. Así es. Así que bueno, agradecemos que en la medida de lo posible pues puedan apagar sus micrófonos, nos colaboren en eso. Como mi compañera María José estaba diciendo, mucho gusto nuevamente. Queremos recordarles el tema del uso de chats. Trataremos de, como es una buena cantidad de personas que nos alegra por un lado, pero en la medida en como son tanta cantidad de mensajes que nos están llegando, pues intentaremos responder en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. No lo cierro. Ok. Ajá. Les voy a explicar un poco cómo es la lógica de este webinar el día de hoy. Es a modo de tertulia, a modo de conversatorio, en donde Amelia Zarco y mi persona estaremos trabajando las estrategias que favorecen en un ambiente virtual. Entonces, podemos comenzar ya. Muy buenas tardes, ¿cómo están? De verdad que nos alegra mucho a todos nosotros tener tantos docentes juntos, ¿verdad? Tratando de escuchar nuestra práctica pedagógica, sobre todo en una edad tan sensible, ya como lo es el área de preescolar, ¿verdad? Entonces, nosotros para hoy, como le comentó mi compañera María José, tenemos una presentación compartida, ya porque nos parece que es mucho más dinámico, ¿sí? Escuchar lo que nosotros tenemos que decir como aporte para el logro, ¿verdad?, del objetivo que nosotros propusimos. Este objetivo, ¿sí?, está centrado más que todo en María José, por favor, ¿sí?, está centrado más que todo en ofrecer. Vamos a esperar para... Ok, gracias, ¿sí? Ofrecer herramientas pedagógicas para virtualizar una clase a nivel de preescolar, ¿sí? Y obviamente lo quisimos hacer así por secciones, porque obviamente la dinámica que se usa para el área de preescolar, primaria y secundaria varía un poco, ¿sí? Entonces es bien importante que podamos centrarnos en áreas específicas para poder entonces abordar esos puntos que son importantes en manejar para dar respuesta a ese objetivo que estamos proponiendo, ¿sí? Las herramientas pedagógicas las conocemos, ¿sí? Somos docentes, tenemos años de experiencia en el área, pero obviamente esta transición de la educación presencial a la virtual es lo que ha hecho un poquito que se tengan, ¿sí?, que modificar algunas estrategias, ¿sí? Las estrategias se mantienen como las mismas, pero sí la dinámica de cómo se está implementando para poder hacer efectivos, ¿sí?, esas sesiones de clase que nosotros estamos brindando, ¿sí? Así que nuevamente le damos una cordial bienvenida y ahora sí, presentando el objetivo, vamos a continuar con esta presentación. Bien, en esta parte, antes de empezar a trabajar la parte de las estrategias, ¿sí?, que nos ayudan a virtualizar esa clase, ¿verdad?, a este nivel, ¿sí?, es importante que yo comprenda y entienda que algunas cosas, ¿sí? Dentro de esto está lo que el desarrollo psicomotor, el desarrollo de la inteligencia, del lenguaje y el área que habla acerca de la parte socioafectiva, ¿ok? ¿Por qué? Si yo desconozco un poco el funcionamiento en todas estas áreas del niño, entonces me va a costar un poco tener que utilizar las estrategias de forma adecuada. Por eso me parece imprescindible tener que en este momento, sí, brindar esa información y como un preámbulo del por qué estamos proponiendo estas estrategias, ¿sí? En la parte del desarrollo psicomotor, podemos mencionar que aquí la edad básicamente que nosotros recibimos a los niños en el área de preescolar, más o menos se mantiene dentro de los 3 a 6 años, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante que nosotros sepamos, ¿sí?
En cuanto al desarrollo psicomotor, la parte que se trabaja mucho allí es la parte de la maduración del sistema nervioso. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Sí? Estamos hablando de la coordinación de movimientos, habilidades manuales. Y obviamente el niño va a ir perfeccionando esto a medida que va llegando a la edad de 5 o 6 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo recibo un niño con una edad de 3 y 4, todavía él está en ese proceso de desarrollo y es importante que yo conozca y sepa esto, ¿sí? Obviamente hay mucho más que mencionar, estamos tocando estos puntos de forma general, ¿sí? Para poder entonces comprender un poco el porqué de las estrategias que vamos a ofrecer más adelante, ¿sí? En cuanto al desarrollo de la inteligencia, este es un largo proceso, ¿sí? Se requiere que el niño conozca y comprenda la realidad que lo rodea. ¿Ya qué quiere decir esto? Representar conceptos en el niño no es fácil. Ya, si yo le digo a un niño que se imagine algo que él nunca ha tenido la oportunidad de interactuar con él, le va a costar, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente en esa edad en la que se encuentra, ¿sí? Todavía no está preparado, ¿sí? Para desarrollar otras habilidades que son propias de un nivel mucho más alto, ¿sí? Por lo general, en esta área, ¿sí? Los niños aprenden por imitación, ¿sí? No saben dar explicaciones sobre las cosas que pasan, ¿ya? Entonces, es muy complicado a veces tener que exigir o pedir que te explique algo, porque obviamente por cuestiones de lenguaje, que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo va a interpretar de una forma por la edad propia en la que se encuentra, y eso es muy importante considerarlo, ¿sí? Muy bien, en cuanto al desarrollo del lenguaje, ¿sí? Hay que ser conscientes aquí que apenas el niño está adaptando su conjugación parecida a la del adulto, ¿ya? Entonces va a empezar a trabajar mucho más frases, ¿ya? Muchas más ideas claras hacia alguna actividad o meta que él quiera desarrollar, ¿sí? Su articulación va a mejorar, ¿ok? Recuerden que este es un proceso que va desde los 3 hasta los 6 años aproximadamente, ¿sí? Pero aquí es bien importante subrayar algo. Si existen errores en el lenguaje, esto le va a afectar en el siguiente proceso que continúa después de los 6 años. ¿Cuál es? De escritura. Entonces es bien importante que entendamos que este proceso es tal cual como lo estoy mencionando, ¿sí? Va a ir evolucionando de acuerdo a la edad que va teniendo el niño, ¿sí? Y de acuerdo a la estimulación que le vayamos dando, ¿sí? Pero es importante saber que en ese proceso cada niño va a ir avanzando de acuerdo a la estimulación que reciba, y que si esto queda débil, hablando específicamente del lenguaje, puede repercutir en el aprendizaje de otros nuevos conceptos. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? En cuanto al desarrollo socioafectivo, ¿sí? Aquí les puedo mencionar que se consolidan lo que son los hábitos de autonomía, ¿ya? Entonces aquí vamos a trabajar en esta edad mucho establecimiento de rutinas, ¿ya? Para poder que él empiece, ¿sí? A trabajar entonces y darse cuenta que ya su comportamiento no se va a regir como lo hacía anteriormente, ya que es un proceso que se viene trabajando mucho en casa, el establecer algún tipo de rutina que ahora se tienen que ir adaptando, ya, y eso es bien importante subrayarlo. El estudiante se va a adaptar a ese proceso, ya. No es tan fácil decir que vas a llegar a un salón de clases hablando en el momento en que, como lo hacíamos antes, y simplemente esto ya se va a llevar a cabo y no pasa nada, no. Porque recuerden que esto es un proceso, el niño viene preparado desde su casa, ya con algunas normas establecidas, y obviamente llega otro ambiente que es distinto, y el niño tiene que adaptarse. Por lo tanto, la rutina, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, que establezcamos, va a ser importante para desarrollar esos hábitos que van a trabajar su propia autonomía, ¿sí? Vamos a continuar, ¿sí? Esto en cuanto a la parte del desarrollo del niño, ¿sí? Mi compañera María José entonces le va a continuar explicando un poco la siguiente diapositiva de cómo aprenden los niños. Bien, muchas gracias, Amelia. María José, ¿me permites hacer un alto y disculpa? Ok, adelante. Voy a hacer algo, voy a desactivar los micrófonos de manera tal que solamente nosotros tres por el momento podamos hablar, pero eso implica apagarle los micrófonos a ustedes dos momentáneamente, así que dame un segundito, ¿sí? Adelante, María José. Ok, muchas gracias. A ti.
Bien, importante lo que hemos hablado sobre el desarrollo de los niños. Esto es un momento ahorita en el que tenemos que tener muy claro si vamos a pasar a un proceso que va a ser virtual. Esto no podemos dejarlo de lado, ¿no? Tenemos que tenerlo muy presente. Entonces, es por eso que hemos conceptualizado algunos temas pedagógicos en este principio de esta sesión, precisamente para que tengamos en mente cuáles son nuestros objetivos primordiales en tanto a educación, ¿no? Y de preescolar. Entonces, según la neurociencia, hay 3 pilares en el aprendizaje, 3 fundamentos que no se deben perder de vista cuando estamos en una educación preescolar. Y estos 3 pilares son ciertamente pilares fundamentales para poder desarrollar el aprendizaje en los niños. El primero es la comunicación, y esto tiene que ver con la interacción social. Si un niño no se desarrolla en un ámbito de interacción social, muy probablemente no va a poder desarrollar muchas competencias a largo plazo. Entonces, en un ambiente virtual como el que estamos viviendo hoy en día, este es uno de los mayores problemas o los mayores desafíos que tenemos en este sentido, porque pues cómo logramos una interacción social cuando estamos cada quien en su casa, cada quien está con un computador, es complejo, pero aún así es necesario, porque hoy en día toca priorizar, toca pensar qué es lo más importante que nosotros debemos hacer en términos de educación. Tenemos que procurar que se creen algunos espacios, quizás no los más ideales, pero sí debemos propiciar estos espacios para que haya una interacción. La interacción no solamente se da entre los padres y los niños necesitan a sus compañeros, los niños necesitan a sus maestras, los niños necesitan conversar, necesitan hablar, necesitan mirar a otras personas. Y esto es un espacio, como les digo, es un desafío muy, muy, muy importante hoy en día, pero no podemos perderlo de vista. Entonces nuestras clases tienen que enfocarse también en este punto, o sea, buscar ese espacio para la comunicación, un espacio cuando empezamos la sesión de clase, en preguntarle a los niños cómo estás, cómo te sientes, qué me quieres contar, cómo entiendes tú lo que está ocurriendo hoy con el COVID, porque esos espacios permiten no solamente una conexión emocional con los niños, sino también que propician el lenguaje, propician muchas cosas que son elementales en esta etapa. Otra de los pilares fundamentales según la neurociencia son las expectativas. ¿Y a qué me refiero con expectativas? Expectativas son todas las posibilidades de lograr algo, ¿no? De querer lograr algo. Y nosotros como maestros, los padres, somos pilares fundamentales en este aspecto. En qué es lo que queremos que nuestros niños logren hoy. Si nosotros pensamos que como maestros que un niño va a lograrlo, que va a aprender algo, algún tema en específico, el niño lo logra. Pero si nosotros como maestros no pensamos que ellos lo vayan a lograr porque están en este ámbito, en este espacio virtual, probablemente no lo vamos a lograr. Entonces, las expectativas son fundamentales al momento del aprendizaje. Si yo creo que puedo, yo lo voy a lograr. Incluso para los mismos niños. Entonces hay que empezar a fomentar en ellos pensar que sí puedo hacerlo, que sí lo voy a lograr, que sí voy a aprender. Todos los días puedo aprender algo. Quizás no era lo que teníamos planificado a enseñar y aprender en la escuela, porque no estamos en el mismo ambiente. Hay que entender, hay que racionalizar esto y entender que no estamos en la misma situación que antes. Pero hoy más que nunca es más importante en sí, más allá de aprender cosas nuevas, es como no perder lo que se ha aprendido y también fomentar espacios para aprender cosas distintas, quizás no lo formal, pero sí cosas que me ayuden a mí o competencias que me ayuden a mí a desarrollar cosas importantes para la vida. Y finalmente, como último aspecto en este punto, es la lectura en el contexto familiar. Hay que propiciar la lectura. Obviamente en preescolar ellos no van a leer, pero sí los padres le pueden leer. Y nosotros como maestros en nuestras propias clases, en las clases que vamos a crear, buscar el espacio para la lectura. Esto es fundamental. La lectura no es solamente porque sea un buen hábito. La lectura fomenta el lenguaje, fomenta la imaginación, la creatividad.
cosas muy importantes que a partir del proceso de lectura, que es de leerle al niño, de buscar ese espacio, de que él vea que al padre, que su maestra lee, eso crea un ambiente emocional y una disposición a la lectura que se va fomentando poco a poco, ¿no? Entonces, claro, obviamente esto es un hábito que no se desarrolla de la noche a la mañana y ustedes dirán, pero bueno, esto es una charla para maestros. Y sí, pero como maestros también nosotros podemos propiciar estos espacios de lectura, ¿no? Lo fundamental sería que en la casa se den estos espacios, pero nosotros como maestros también podemos hacer cosas importantes con respecto a este punto. Ahora bien, vamos a seguir entonces con aspectos que hay que considerar también en la educación, en este proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos hoy en día, en este proceso a distancia. Y Amelia quiere aquí aportar. Sí, ella va a seguir. Uh-huh. Sí, claro que sí, sí. Muchísimas gracias, María José, por complementar con estos pilares fundamentales acerca del aprendizaje, sí, cómo esto va conectado con todo el desarrollo evolutivo del niño y su proceso de crecimiento, ¿verdad? Entonces, por eso que, como bien mencionábamos desde un inicio, es bien importante, ¿sí?, entender y comprender un poco esto, ¿sí?, y ampliar, y si no tanto ampliar, de pronto volver a aterrizar ese conocimiento que ya tenemos como buenos pedagogos, ¿sí?, que conocemos que estas herramientas o estos conceptos son indispensables antes de querer proponer cualquier estrategia, ¿sí? Pero bien, como estaba mencionando mi compañera, ¿sí?, estábamos hablando aquí de algunos puntos o aspectos importantes que tenemos que considerar al momento de virtualizar esa clase que tanto nosotros queremos, ¿sí? Entonces, el cambio que hemos sufrido de esa educación presencial a educación virtual fue bastante rápido, ¿sí? Ni siquiera estábamos preparados y de pronto puedo mencionar yo en algún momento que fue hasta impositivo, porque es lo que nos tocó hacer, ¿sí? Y estoy hablando de forma general porque nos ha tocado a todos, ¿ya? Pero en los primeros momentos o la primera oportunidad que tuvimos de acercarnos, ¿verdad?, a esa virtualización, probablemente por desconocimiento pudimos omitir muchas cosas, ¿sí? Pudimos habernos sentido un poco presionados porque no somos muy tecnológicos, o de pronto está el que sí es tecnológico, pero de pronto tiene ese miedo a ese acercamiento virtual con niños y padres de familia. Entonces, son muchos elementos importantes que pudiéramos enumerar y enlistar en este momento, pero nosotros vamos a considerar los más importantes, ¿sí? Entonces, en cuanto a ese cambio, ¿verdad?, que sufrimos, es bien importante considerar algunos aspectos que son indispensables en esta transición, porque esto es una transición, ¿sí? Estamos hablando del primero, que es de información útil, ¿ya? Miren, una clase presencial y virtual se caracteriza por la práctica, sobre todo cuando estamos hablando de nivel de preescolar, ¿sí? Se debe hacer algo con el contenido, ¿ya? Si no, se pierde el valor de lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, esto es bien importante, porque siempre la neurociencia, hablando un poco más de este área que nos está aportando mucho a la educación y que es importante que nosotros estemos alerta a escuchar todas estas nuevas propuestas que nos van a ayudar a mejorar todo ese proceso de aprendizaje del niño, nos dice que el niño siempre tiene, y esto es a nivel general, no solo de preescolar, a nivel de primaria, a nivel de secundaria, a nivel universitario, las personas siempre tienen que saber, ok, ¿para qué me va a servir esto que yo estoy dando? Solo así entonces yo le voy a dar el verdadero valor, ¿ya? Entonces por eso es bien importante entonces aquí que hablemos de otro concepto que es sumamente importante y tiene que ver con priorizar el currículum. ¿Qué quiere decir esto? Ok, el contenido que yo estoy manejando, ya que es el que he venido manejando en todos estos años de experiencia que tengo en el área de preescolar, me indica que estos son los puntos, ¿sí? Pero estamos viendo, ¿sí?, que el aplicar una sesión virtual requieren que se tengan que ajustar algunas cosas. Dentro de estas cosas estamos hablando del tiempo. Más adelante vamos a hablar un poquito más. Entonces, esto me exige que yo no tengo o yo debo comprimir todo ese contenido que anteriormente yo lo utilizaba en una sesión de 40 minutos. Ahora lo tengo que pasar a 30 minutos y esos 30 minutos tienen que ser dosificados en otros tiempos que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces es bien importante que tengamos esto en claro. Ese objetivo general que yo tenía en un principio ya no lo puedo considerar. ¿Por qué?
porque obviamente ya tenemos una transición, el tiempo cambió. Lo que se estaba aplicando en ese momento era para un ambiente de aprendizaje y en el momento que nos encontramos estamos en otro. Entonces tenemos que estar muy pendientes entonces para saber cuál es esa información útil, qué es eso tan importante que necesita saber el estudiante, que va a hacer también que él pueda aplicarlo inmediatamente o que él entienda cuál realmente es el valor que tiene. Ya cuando hablamos de niños de preescolar sabemos entonces que nos estamos enfrentando también a los padres de familia, ya porque sabemos que ellos son los que están detrás de esa cámara escuchando toda esa información que le estamos dando, que realmente se note y se vea cuál es la importancia de ese contenido que yo voy a trabajar con este estudiante en este momento. Entonces, tenemos en este punto, sí, para poder trabajar todo esto que es la información útil, ¿sí? Ser muy, muy creativo. Yo sé que los docentes de preescolar tienen esa creatividad como innata, por algo son expertos trabajando con los niños de estas edades. Y aquí la recomendación es que hagamos mucho contacto visual y mucho lenguaje corporal. Esto es lo que me va a ayudar a mí a que esa información realmente sea útil para el niño, ¿sí? María José, por favor. Sí. Si lo puedes ampliar un poquito más. Sí. Sí, para terminar estos puntos que son importantes de considerar, colocamos el desarrollo de habilidades para la vida. Y es que yo creo que hoy en día, con esta situación, se ha abierto este espacio para pensar más allá de lo que es el contenido curricular. Hoy, y no solamente no piensen nada más en Panamá, estamos hablando de términos en educación en el mundo entero. Se está hablando de la necesidad de entender que nuestros sistemas a veces son tan estructurados, que son nuestros sistemas educativos, son tan estructurados, tan cerrados, que no permiten quizás pensar creativamente, en la resiliencia, en el pensamiento flexible, en cosas resolución de problemas que hoy son tan importantes. Piensen, si nosotros tuviéramos estos espacios en nuestras clases, probablemente no nos hubiese afectado tanto este cambio. Y hoy es un momento en el que esto es lo prioritario. Si antes no teníamos este espacio en nuestras aulas de clase, hoy es necesario crearlo. Entonces, las clases deberían enfocarse más hacia este aspecto, hacia el desarrollo de habilidades para la vida, el entender que lo que yo aprendo en una clase no es solamente para esa clase, para cubrir un currículo, sino que quede para toda la vida. Y claro, el aprendizaje en preescolar es fundamental, porque si nosotros no desarrollamos ciertas habilidades en ellos, pues eso puede terminar en un fracaso para toda la vida. Entonces, esto es importantísimo recordar, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho algunas propuestas y ya lo verán que ahora entre las estrategias que tenemos es de tomar estos aspectos, por ejemplo, la cooperación, el trabajo en equipo, el pensar creativamente, el darle espacio a la imaginación. Esos son aspectos que nosotros podemos trabajar con un preescolar y que no es que no estamos trabajando o estamos dejando de lado el currículo, ¿no? Con estos aspectos podemos trabajar igual aspectos curriculares como el lenguaje, como habilidades motriz, todas las cosas que realmente se tienen que trabajar y que, bueno, obviamente no podemos abarcarlo todo, pero hay que buscarles la prioridad, ¿no? A qué cosas debo continuar trabajando y darle más énfasis. Bien. Ahorita, antes de entrar con las estrategias que tenemos estipuladas para preescolar, nos gustaría a ver si Jonathan nos puede ayudar. Sé que hay algunos comentarios. Nos gustaría saber si en este momento ustedes tienen alguna duda o comentario con lo que hemos hablado hasta ahora. Así es, correcto. Sí, te dejo, Jonathan, para que hables. Sí, cómo no. Entonces, todavía no tenemos alguna pregunta, pero si alguien tiene alguna duda puede expresarla aquí mismo en el chat. Y luego también, antes de irse de la reunión, aprovecho para decirles que no olviden dejarnos sus nombres. Ya muchos de ustedes lo han hecho, dejarnos sus nombres, el colegio del que participan y también el correo suyo, ¿no? Electrónico. Entonces, aquí hacemos una breve pausa para ver entonces qué tipo de preguntas tienen. La verdad, muchísimas gracias por el apoyo, ¿verdad?
Sí, acá nos dice, a ver, se me fue un poquito, tantos mensajes, pero bueno, vamos a ver, dice, me gustaría saber con los niños con discapacidad, ¿cómo se haría? Los niños que tienen alguna deficiencia, algún tipo de necesidad educativa especial, la verdad es un reto, ¿no? Con los niños que tienen necesidades educativas especiales. No sé si querías agregar algo más, María José o Amelia, con respecto a los niños con alguna deficiencia o necesidades educativas especiales. Bueno, ahorita nosotros les vamos a dar una muestra de cómo se podría estructurar una clase de forma virtual y estoy segura de que estas estrategias que nosotros vamos a mostrarles sí pueden funcionar con estos niños que tienen alguna condición especial. Entonces, vamos a seguir entonces con la presentación y al final nosotros vamos a tener otro momento en donde les vamos a dar apertura otra vez a las preguntas y vemos si ustedes consideran que a lo mejor hay que darle un poquito más a ese punto sobre las condiciones especiales, pues lo volvemos a abordar, ¿sí? Así es, Sí, muchas gracias, María José. Sí, es bien importante, María José, también tener en cuenta que va a depender del tipo de dificultad que presente el estudiante, depende del área. Entonces, dependiendo de toda esa diversidad, podríamos entonces proponer algo. Entonces, lo que estamos brindando es de forma general a nivel de preescolar, sin tener que aterrizar como no sé cómo fue que mencionó cómo era la pregunta, Jonathan, disculpa. Sí, la pregunta era relacionada con las clases virtuales para los niños que tienen alguna deficiencia, alguna necesidad educativa especial. Deficiencia, ajá, exactamente. Algún niño, o sea, las necesidades educativas especiales son tan diversas que realmente tendríamos que ver y ajustarlo ya de acuerdo a la necesidad específica. Entonces, en este momento lo que estamos trabajando entonces sería al nivel de preescolar, cómo comprimir ese contenido y virtualizarlo, ¿sí? Entonces continuamos. Vamos a continuar. Bien, vamos a empezar entonces ya con las estrategias. Sí, adelante, Amelia. Sí, exacto, porque esta es la parte que yo sé que nos interesa. Lo anterior era el preámbulo, entonces ya vamos a iniciar un poco con este punto, ¿sí? Pienso que el punto más importante que estamos considerando en este momento sería en cuanto a organizar el tiempo, ¿ya? Como les comenté en un principio, en los primeros momentos que nos tocó enfrentarnos a esto, yo soy docente de profesión y vocación, siempre digo, ¿verdad? Y las personas que generalmente me conocen porque soy del área de la chorrera, siempre les invito y les indico a que se puedan equivocar, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa equivocación es lo que va a permitir que yo mejore. Entonces, siempre le pido a mis docentes, por favor, no sintamos que cometimos un error, porque obviamente todo esto se dio tan rápido que me tocó actuar rápido, ¿sí? Y obviamente hasta improvisar, ¿sí? No se preocupen, si estamos en una reunión como esta, es porque yo estoy buscando mejorar esa práctica que en un principio yo pienso que le falta, ¿sí? Entonces, el cambio fue tan brusco, fue tan rápido que tuvimos que de una vez pensar rápido y tener que adaptarnos a algunas cosas, ¿sí? Dentro de esas cosas estamos hablando del tema del tiempo, ¿sí? Las clases que llevábamos generalmente, nuestras clases, un salón de clases, ¿sí? O en el área de preescolar va a depender también de cómo lo determinen en un colegio. Ya algunos lo determinan 40, 30 ya minutos y más o menos ese es el rango en el que se trabaja. Esto obviamente tiene que ver por un sinnúmero de cosas que hay detrás acerca del desarrollo del niño, ¿sí? Entonces, la propuesta que se tiene es que el estudiante pueda trabajar como máximo una lección 15 minutos, ¿ya? Pero no voy a hacer una sesión de 15 minutos, voy a hacer una sesión de 30 minutos que me permita a mí trabajar todo el proceso de esa sección de clase, admitir a los estudiantes, prepararme para dar las otras indicaciones que vamos a ir mencionando punto por punto más adelante, que son parte de la estrategia, ¿sí? Obviamente esto lo tengo que dinamizar y tiene que ser mucho más interactivo de lo que ya lo era, ¿ok? Y de pronto me estoy adelantando un poquito, ¿sí? Pero es que por eso es que entonces, sí, puede ser que yo comprima una clase en 15 minutos, ¿sí? Pero la sesión la tengo que abrir para 30, ¿ya? Si yo realmente quiero lograr el objetivo de la clase, ¿sí? Entonces, hay algo bien importante que tenemos nosotros que entender aquí a nivel general del estudiante, ¿sí? El tiempo atencional de nuestros alumnos es su edad en minutos.
¿ya? Entonces, si estamos hablando de niños de 3, 4, 5 años, estamos hablando que su tiempo de atención es de 3, 4 y 5. Y eso, si lo que le estamos brindando realmente llama su atención, porque eso es bien interesante, ¿sí? Por eso algunos autores mencionan que se debe utilizar la mitad de este tiempo. Y entonces, utilizar procesos de validación o reflexión a través de preguntas para saber si realmente el estudiante está comprendiendo esa información que yo le estoy haciendo llegar, ¿sí? Entonces, este tiempo, como les estaba mencionando, tiene que ser dividido en forma intermitente, en un proceso, y ofrecer tiempos de reflexión para consolidar el conocimiento por medio de preguntas, ¿ya? Entonces, esto es lo que se debe considerar, por ejemplo, en el aula o en la clase virtualizada de un grupo de preescolar, ¿sí? Vamos a hablar del siguiente punto, sí, que también es bastante interesante. Estamos hablando aquí del uso del material de aprendizaje. Y aquí vemos aquí, pusimos la palabra visual, pero sabemos que aquí esto involucra e incluye mucho más cosas, ¿sí? En el caso de preescolar, ¿sí? Mantener la atención de un niño es difícil, ya lo acabamos de decir. En una clase presencial es complicado, ya tenemos la experiencia de que tenemos que, ese es un desafío, ya, y es un reto que nos enfrentamos día a día con ellos, porque realmente para que un niño atienda a la indicación o a la información que le estás brindando, créanme que se requiere de mucha creatividad para poder que él esté con nosotros, ¿sí? Conectado en lo que estamos haciendo, ¿sí? Si anteriormente ya teníamos o sabíamos que existen muchos distractores presentes en nuestro contexto, ahora con mayor razón, porque estamos en un tiempo, ¿verdad?, distante del niño, ya que tiene a la mamá al lado, que tiene el papá al lado, que tiene de pronto el juguete, qué sé yo, porque de pronto se conectó desde el cuarto, o que hubo un ruido, y estas mismas distracciones van a seguir presentes, ellas se van a mantener. Entonces, el uso del material de aprendizaje que yo utilice es lo que va realmente a hacer que yo capte la atención de él para que él pueda continuar entonces con esas clases, ¿sí? Entonces, ahora más que nunca tenemos que utilizar recursos llamativos, ¿sí? Cambio en la voz. Por ejemplo, esto que estamos haciendo mi compañera y yo hoy. Yo le decía, yo he presentado otros webinars, me siento que yo hablando una hora completa, pero si ya metimos a una segunda persona que tiene un cambio por el tono que maneja, ya eso automáticamente hace que nuestro cerebro también cambie y preste atención a qué es lo que viene ahora, ¿sí? Entonces, en el caso de nosotros, esos cambios en la voz, ¿sí? Podríamos utilizar, y sobre todo se aplica mucho cuando trabajamos con los cuentos, ¿ya? Los cuentos que vayamos a implementar, que también es parte importante de un material de aprendizaje, tienen que ser cuentos cortos. Estamos hablando de que perdemos la atención del niño rápido, ¿sí? Entonces, esa sería la sugerencia, ¿sí? Una imagen llamativa, ¿ya? Porque yo pienso que a veces nos centramos mucho como que, ok, tiene que ser un video. El video es lo más utilizado a nivel de todas las edades. No es solo de preescolar, a nivel de todas las edades, el recurso del video es muy, muy utilizado. Lo que sí es importante aclarar es que el video tiene que ser corto, ya muy corto, para poder entonces con esto, ya, poder entonces desarrollar esa clase que nosotros tenemos preparada. Aquí hay que tener un poquito de cuidado porque el video que yo vaya a escoger tiene que cumplir una función. Tenemos que identificar en cuál estructura de mi planificación de esa sección tiene que estar ubicado ese video, ¿ya? Entonces, muchas veces seleccionar un video no es tan fácil, porque va a depender del objetivo que yo quiero lograr, ¿ok? Como les comentaba, una imagen impactante, y a través de esa imagen estamos hablando mucho, y creo que lo vamos a seguir reforzando más adelante acerca de la importancia de hacer preguntas, sobre todo en esta edad, ¿sí? Porque es un espacio para hacer reflexión y validar si realmente están comprendiendo eso que yo estoy indicando, ¿sí? También es importante ahora a través de este medio, yo pienso que antes era un poquito más complicado, pero yo siempre digo, hay que sacar lo positivo y lo bueno de la situación que estamos viviendo, el uso de muchos sonidos, ¿ya? Esto ayuda a despertar el interés del niño. Anteriormente de pronto era un poco más complicado porque requiere, el uso del celular en un aula no es tan bien visto por muchos administrativos. Llevar un radio solía ser un poco mucho más complejo porque no es que hay radio para todos los pre-kinder o para todo el colegio. Y ahora tenemos la oportunidad entonces de utilizar un recurso como el cambio de sonido o sonido, depende del objetivo que queramos lograr con la clase para poder implementarlo, y es muy útil dependiendo de la lección que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces,
Bien importante entonces cuando hablamos acerca del tiempo, de gestión del tiempo y cómo esto va casado con cuál es el tiempo también que le voy a dar yo de uso a ese recurso que estoy usando, ¿ya? Porque no solo es la estructura de la clase, sino que todo esto va conectado, ¿sí? Tenemos la siguiente estrategia, ¿sí? Que habla acerca de un punto importante, ¿sí? Comunicar las reglas, ¿ya? Tal cual como lo hacíamos en un salón de clase, tenemos que volver, ¿sí? A establecer estos criterios para que podamos trabajar de mejor forma en esa sala, ¿ya? En este espacio, ¿verdad? Que nos toca ahora compartir y que le estamos llamando sesión de clase virtual, ¿sí? Establecer las reglas, ¿verdad? Hace que la sesión se cumpla, ¿verdad? De acuerdo a lo que hayamos planificado, ¿ya? Esto lleva también y va junto con el siguiente punto, cuando hablamos de clima agradable, ¿ya? Si yo logro que mis estudiantes comprendan algunos de los puntos que yo mencioné, están en las diapositivas, ¿sí? Escucho cuando los demás hablan, que eso es bien importante, ¿verdad? Hasta en estos espacios es importante considerarlo, ¿sí? Llego puntual a mi clase. Pareciera mentira, pero esto es importante, porque si no estoy puntual, entonces me estoy perdiendo parte importante ya de información que me están dando para poder desarrollar en casa. Entonces esto es sumamente importante que lo trabajemos con los niños, ¿sí? Uso una voz baja. Ustedes saben que los niños a veces tenemos que luchar con ellos. Si ellos simplemente hablan, ellos no saben modular un poco su tono de voz. Bueno, este es el momento de seguir insistiendo y enseñándoles que tenemos que hacerlo, ¿sí? Para que lo que nosotros estemos diciendo sea comprensible para los demás, ¿sí? Levanto la mano antes de hablar. Los recursos como Zoom que estamos utilizando hoy es un recurso sumamente interesante porque nos permite levantar la mano de él, ¿sí? Entonces podemos enseñarle al niño que aunque no estamos en ese mismo ambiente de aprendizaje que anteriormente frecuentábamos, tenemos que volver a utilizar la misma regla y es interesante, ¿sí? Y siempre algo importante, siempre soy amable, ¿sí? Si soy amable, entonces quiere decir que yo puedo escuchar la opinión de todos los demás, ¿sí? Y que si un compañerito mío se equivocó, bueno, estamos todos aquí para apoyarle, para que él pueda reforzar aquello que se le está olvidando, que se le pasó, que se equivocó, porque yo siempre he dicho, en estas edades es bien importante trabajar con el niño la importancia que tiene equivocarse. Hay estudiantes que me dicen, profe, pero si me equivoco yo, perfecto, porque entonces vas a saber cuál es el error y vas a aprender, porque eso es lo que trae el error. Nunca ver el error como algo en la que tengamos que ver mal a una persona porque lo hizo mal. No, el error tiene que ser visto como un aprendizaje, ¿ya? No como algo que está mal. Así que generalmente muchos nos hicieron o nos crearon, ¿verdad? Un poco de esa idea de que si me equivoco hay algo que está mal, si me equivoco no estoy aprendiendo, si me equivoco los demás van a ver eso mal. No, esto en estos momentos no se vale y en este momento, en esta situación que estamos viviendo, mucho menos, ¿sí? Entonces, como les comentaba, si yo logro comunicar estas reglas de forma efectiva, ¿ya? Voy a lograr crear ambientes entonces agradables, ¿sí? Y aquí entonces yo quiero resaltar algo muy interesante que leí en esta semana en un artículo de un neurofisiólogo muy importante que hace parte de la Asociación Educar de Argentina. El nombre de él es Roberto Rossi. Y me encantó este fragmento que quiero compartir con ustedes. No genere relaciones virtuales, genere relaciones reales virtualmente. ¿Ya esto qué quiere decir? ¿Sí? En cuanto yo comunico mis reglas, ¿sí? Nosotros como docentes siempre somos un poco estrictos. Ya creo que ya lo había mencionado María José anteriormente, pero ahora, en este momento, es bien importante que nosotros utilicemos lo que llamamos anzuelos emocionales con ellos, para no llevar una clase tan fría. Ya esta distancia es importante. Entonces, tener que llevar una clase muy fría, en donde ese clima agradable no se dé, puede ser motivo de preocupación para cuando volvamos al aula. ¿Ya? Entonces, este momento, ¿sí? Y en clima agradable entra todo esto, sí. Establecer las reglas que queden muy claras, ¿sí? Tanto para los niños como para todos los que participamos de la sesión, ¿sí? Pero el objetivo es crear un clima agradable, pero siempre llevar y tener presente esto que nos acaba de decir este gran autor, experto en neuroeducación, que nos habla de este punto bien interesante, porque no solo es sentarme y compartir a través de una pantalla. Ahora es más difícil. Y ese es el verdadero reto, porque antes era mucho más fácil interactuar y lograr ese anzuelo emocional con el niño, ¿sí?
ahora es mucho más difícil. ¿Cómo yo voy a lograr que realmente ese ambiente se pueda dar en esta situación virtual, ya en esas sesiones virtualizadas de preescolar? Entonces, María José, no sé si de pronto quisieras agregar algo en relación a este punto. Sí, bueno, excelente lo que nos has dicho sobre las reglas y sobre crear este clima agradable, ¿no? Un poco eso lo que comentábamos antes de preguntarle al niño cómo te sientes, el hacer ese rapport, ¿no? Al inicio de la clase, al recordar que no es solamente cambiar la clase que ya yo tenía estructurada para un aula de clase, volverla ahora a una virtualización. Es que cambió por completo la educación. Entonces, ya yo no puedo, es como tratar de sacar a un pingüino del Ártico y traértelo a Panamá, a que viva en esto, ¿no? Porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces, claro, estamos utilizando plataformas virtuales, pero también tenemos que cambiar la forma en que nos comunicamos, en que nos relacionamos, pues. Y en los niños esto es fundamental. Entonces, bueno, seguimos seguimos con la siguiente. Sí, Amelia. Actividades de evaluación formativa. Bien, este es el siguiente punto que nosotros tenemos. Y aquí es bien interesante algo, ¿sí? Porque nosotros tenemos que recordar que en el área de preescolar, ¿sí?, se evalúan por logros. Por lo tanto, debe estar centrado en lo que los estudiantes sabrán y serán capaces de hacer. Ya estamos hablando entonces de habilidades prácticas. Ya un poquito de lo que estábamos hablando anteriormente de cómo podemos entonces dar información útil. Entonces, si ya yo sé que mi evaluación va dirigida hacia allá, entonces yo tengo entonces que tener muy en claro cuáles son esas habilidades que yo necesito que él trabaje, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el contenido que yo necesito trabajar con él para poder que entonces él demuestre que realmente, ¿sí?, está comprendiendo esos conceptos que estamos trabajando con él? Porque en el caso de preescolar trabajamos más que todos conceptos, ¿sí? Porque recuerden que por su proceso cognitivo ellos todavía no están preparados para contenidos mucho más complejos, ¿sí? Entonces, María José aquí nos trae un ejemplo de cómo se pudiera, ¿verdad?, aplicar entonces esa evaluación formativa de la que estamos hablando. María José. Así es, gracias. Un ejemplo de cómo se podría hacer este tipo de evaluación. Digamos, esta evaluación va a ser más como una retroalimentación para nosotros, porque tenemos que ver si realmente el niño está entendiendo lo que estamos aprendiendo, si se ha entendido lo que se ha hablado. Entonces vamos a suponer que estamos trabajando conceptos como las letras, ¿no? Entonces vamos a trabajar el día de hoy la letra O. Y entonces utilizamos estas imágenes, quizás de internet, con una imagen como esta, donde está la letra O, y entonces empezamos con los niños a pronunciar cada uno de los objetos que tienen la letra O, que comienzan con la letra O. Trabajamos fonética, trabajamos con ellos que repitan, eso sí, tendrían que tener otra de las estrategias que les vamos a decir más adelante es que tienen que tener grupos pequeños, pero sí es necesario escuchar a los niños. Entonces, es preferible tener con ellos el micrófono abierto, tener las cámaras abiertas, para ver que ellos realmente están haciendo esto, el pronunciar las palabras, el identificar las imágenes con el fonema o en este caso con la letra. Entonces, esto puede ser un ejemplo de cómo hacerlo. Nosotros le identificamos a ellos con una flecha o con algo que les estamos mostrando, a ver, ¿qué imagen es esta que yo estoy señalando acá? Ah, es un oso. Entonces, okay, ¿cómo es oso? Ah, a ver, y ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a buscar objetos en la casa que tengan la letra O. A ver, ¿qué objetos puedes encontrar en la casa que tenga la letra O? Van los niños, se mueven, se paran, buscan un objeto, lo traen, lo muestran en su cámara y ahí ya estamos comprendiendo que están entendiendo el concepto que estamos trabajando. Yo sé que puede pensarse que a lo mejor es muy simple y que no puede ser y que no es como nosotros lo hacemos en el aula de clase, pero insisto, esto es una adecuación que se ha hecho ante esta situación. Esto me lleva a otra estrategia que es la de retroalimentación, y este es un aspecto importante porque nosotros no podemos dar una clase así como nosotros estamos ahorita, que estamos bombardeándolos a ustedes de información sin obtener inmediatamente la interacción. O sea, en estas clases, por eso al principio Amelia hablaba del tiempo, ¿no? El tiempo, aunque tienen 30 minutos la sesión, la planificación que ustedes van a hacer, la planificación estructural de clase, tiene que ser
más corta. ¿Y eso por qué? Porque tienen que abrir el espacio para que los niños intervengan, para escucharlos a ellos si realmente están entendiendo lo que se está hablando. Ejemplos de esto con preguntas, ¿no? Porque uno puede hacer las retroalimentaciones preguntándole a ellos, ¿tienes algún objeto en tu casa que empiece por la letra O? ¿Qué objeto es? Ahí los estás estimulando a ellos a que hablen, a que se les cree un espacio para la conversación. Probablemente al principio va a ser, como dicen, un gallinero, va a ser un desastre, pero el preescolar es así, es complejo, porque en preescolar tú necesitas escucharlos, ellos necesitan escucharte a ti. Habrá momentos en que tendrás que silenciarlos a todos, irás habilitándole a cada niño su micrófono, pero habrá momentos en los que necesitas que todos tengan el micrófono abierto y que todos respondan a ver qué objeto es este, y le vas a mostrar un objeto, esto es tal cosa, o esto, dependiendo de lo que se está trabajando, ¿no? Entonces, esta retroalimentación, esta interacción continua es elemental en las clases de preescolar. Quizás ya en una primaria no es tan necesario tener todos los micrófonos abiertos, pero en preescolar sí. Ya hemos tenido alguna experiencia nosotros en nuestras clases y este espacio en preescolar es necesario. El darnos cuenta que ellos están entendiendo que están allí con nosotros, porque vamos a estar claros, los niños también se aburren y no es solo por la cuestión del tiempo, los niños también quieren hacer otras cosas. Y si papá le dice al niño, siéntate que tienes clase, esto es así como decir, ay, qué aburrido, no quiero. Y la verdad es que necesitamos es que ellos entiendan que esto es un espacio para crecer. O sea, es como decirles, vamos a jugar a las letras, vamos a jugar a conocer el Panamá, vamos a jugar quizás utilizando palabras que sean más llamativas para un niño, se logra una interacción mejor. Otra estrategia de las que nosotros les traemos acá es el movimiento. Ya ustedes me dirán, ¿cómo podemos propiciar el movimiento en un entorno virtual? Sencillo. Fácil, podemos iniciar la clase con un movimiento, ponerse de pie, un estiramiento, el tocarse los pies, decirle a los niños, vamos todos a tocarnos la cabeza, vamos a tocarnos las rodillas, y estamos trabajando primero conceptos importantes, partes del cuerpo, y además estamos propiciando el movimiento. Cualquier movimiento, así sea pequeño, es importante en los niños. Podemos pedirles, como les decía en la actividad anterior, vamos a movernos, busca un objeto que tenga estas características, o busca un objeto que tenga este color, si estamos trabajando los colores. Esas cosas, el incorporar el movimiento es fundamental para los niños no se aburren. Yo sé que pueden pensar, oye, se me va a volver un desastre, y esto es un ensayo y error. Así que lo importante es probarlo, poco a poco, con una actividad. Quizás la actividad fundamental de esa clase, de esa sesión que voy a dar en tal día, va a ser este movimiento, el que busquen un objeto de un color en específico. Entonces, esa es una de las ideas. Otra es levantar ambos brazos, por ejemplo, para responder que sí. Si la maestra está diciendo algo, ya les explicó, quizás les contó un cuento, entonces después la maestra, para comprobar si los niños comprendieron el cuento, les hace preguntas. La protagonista de la historia o la niña de la historia se llamaba Andrea, y los niños tienen que levantar las manos si es sí y ponerlas abajo si es no, o ponerse de pie si es sí y sentarse si es no. Eso es incorporar movimiento en el aula de clase, bueno, en este entorno virtual, y ahí están moviéndose, se están divirtiendo. Y hacer dinámicas, bueno, lo que les estaba comentando, de buscar objetos en la casa. Otra estrategia que nosotros les proponemos acá son las rutinas. Rutinas a especie de consignas, es decir, llamados que tenemos para que los niños presten atención. Uno es, por ejemplo, clase. Es decir, nosotros los maestros le decimos a los niños, clase, y los niños dicen, sí, maestra, o sí, maestro. Eso llama la atención, los niños lo aprenden desde el principio, y siempre que nosotros queramos llamar la atención de ellos para decirles algo muy importante, al decir estas consignas, ellos van a prestarnos atención. Y además les encanta porque estimula a una respuesta, ¿no? Es un llamado así como decía, no me recuerdo, a Marco, Polo, y así. ¿Por qué? Porque son especies de juegos, ¿no? Hay otra estrategia que es el espejito, que puede ser espejito, y entonces los niños tienen que copiar todo lo que usted haga o todo lo que usted dice con la cámara abierta, y entonces ellos van repitiendo palabra por palabra la que usted dice o gesto por gesto lo que usted va diciendo.
Y una última rutina o consigna que nosotros le proponemos es el pam, pararán, pam, pam, pam. Quizás para finalizar una acción, vamos a suponer que les dijimos a los niños que tenían que buscar un objeto cerca de ellos. Entonces ya cuando nosotros empezamos a contar 5, 4, 3, 2, 1, pam, pararán, pam, 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 ya al momento que hacemos esta rutina, terminamos esto y ellos saben que tienen que sentarse. Por supuesto, esto es algo que se va a ir practicando con ellos, pero pueden ser acciones que pueden ir ayudándolos a ellos a que las clases sean más dinámicas y no sean aburridas y se mantengan allí y estén pendientes de cuándo es que la maestra va a decir otra vez clase, clase, y cuándo la maestra va a decir pam, pararán, pam, para ellos hacer pam, pam. Entonces, son algunas estrategias que les tenemos acá. Y finalmente, esto es el propósito de la incorporación del movimiento y de las rutinas, es porque esto es importante para estimular el cerebro. No hay el aprendizaje. Entonces, estas acciones que, como les digo, sí, es muy probable que se vuelva una locura en algún momento, pero son momentos que son necesarios también. Hay que entender que hoy la educación no puede ser tan estructurada, no puede ser tan cerrada, no puede ser tan formal. Hoy necesitamos crear espacios en donde los niños también se rían, donde los niños también sientan un desahogo. A lo mejor ustedes no saben qué estará pasando en casa. Todos tenemos ahorita un nivel de estrés altísimo y los niños también sienten ese estrés. Demos gracias que la mayoría de los niños, por lo que he escuchado, están tranquilos, se están dentro de todo comportando, sí, tendrán sus discusiones y tendrán sus cosas normales, pero se están acostumbrando a esta realidad que estamos viviendo que no esperábamos tener, ¿no? Entonces hay que entender que ellos son niños. Entonces estas cosas ayudan a que se incorpore el movimiento, la risa y un poquito de bochinche también, porque eso también es necesario para el niño. Otra estrategia es buscar el apoyo familiar. En preescolar es indispensable, sí, es indispensable que estén un papá allí acompañando a los niños. ¿Por qué? Porque, bueno, la mayoría de los niños no manejan estas plataformas, no se tiene, o sea, ellos no conocen esto es nuevo para todos, pero bueno, necesitamos que los padres, haya por lo menos un adulto que esté con ellos, ayudándolos a que pueda darse el proceso de aprendizaje. Y aquí es difícil, yo lo entiendo, es difícil porque no siempre tenemos lo más importante, que es la comunicación con los padres. Muchos maestros, yo supongo que la mayoría de los que están aquí hoy es porque están de alguna forma preparándose o ya están dando clase virtual o están preparándose para hacerlo. Entonces, si es así, si ya están dándolo o si van a continuar, entonces quiere decir que ya han pasado por un proceso en el que, por ejemplo, las estipulaciones de Meduca es que tengan una plataforma sólida donde puedan tener la comunicación continua con los padres. Eso es fundamental. Es fundamental decirles, padres, necesitamos su apoyo. No es que les manden tantas asignaciones ni tareas a los padres, porque tampoco es la idea. La idea es que sientan que hay un equipo en el que estamos todos trabajando. Porque hoy no debemos pensar en la educación como que es solamente el niño el que tiene que aprender. Aquí todos estamos aprendiendo. Los padres aprenden con sus hijos y nosotros los maestros estamos aprendiendo en este nuevo entorno. Y aprendemos de ellos, aprendemos de los padres, aprendemos de todos. Así que es un momento en el que como equipo a todos nos importa que los niños crezcan en materia educativa, en formación. Seguimos formando niños porque la educación no puede parar para los niños. Así la escuela haya cerrado, no puede parar la formación del niño. Esto tiene que ser continuo. Entonces hay que buscar esas redes de comunicación con los padres para que nos ayuden a propiciar estos espacios de comunicación. Y la última estrategia es lo de los grupos pequeños. Aquí ustedes dirán, ¿cómo yo hago para que mis grupos sean de 15? No, a veces no es posible, a veces tengo grupos de 30 y tantos niños. Bueno, una propuesta puede ser, hablando con las mismas escuelas, de crear subgrupos. O sea, crear 2 grupos. Si tengo un grupo de 30 niños, crear 2 grupos. ¿Y eso por qué? Porque con 15 niños se puede trabajar
se puede trabajar bien utilizando estas estrategias, más si tenemos casos con niños con alguna condición especial. Entonces, lo ideal es hacerlo, en verdad, en este espacio virtual con no más de 15 niños, 15, 16 niños por allí, pero tratar entonces de dividir las clases. Entonces, si tengo un grupo tan grande, hacer 2 veces la misma clase para 2 grupos distintos, porque se propicia mejor el aprendizaje. Y bueno, aquí hay que pensar fríamente sobre qué es lo que queremos hacer, ¿no? Realmente. Bueno, seguimos acá, Amelia. Ok, claro que sí, muchas gracias María José, de verdad que por toda esa información valiosa que son parte de las estrategias para realmente virtualizar todas estas sesiones, ¿sí? Entonces, es bien interesante el siguiente aspecto que vamos a trabajar, porque en un principio le comentábamos que nuestro objetivo es brindar todas estas herramientas pedagógicas que si bien ustedes ya conocen, ¿sí? De una forma u otra hay que adaptarlo, ¿verdad? A este nuevo entorno al que nos estamos enfrentando, ¿sí? Y obviamente ya con esto queremos entonces, ya hablamos de las estrategias y hablamos un poco también acerca del proceso de desarrollo del niño, ¿sí? Y también hablamos un poco acerca de cómo se da o se consolida, ¿sí? Todo ese proceso de aprendizaje en el estudiante, ¿sí? Sobre todo de estas edades, ¿sí? Ahora viene entonces la otra parte en donde le vamos a dar, aquí vamos, es lo que llamo yo, materializar entonces todas estas ideas, ¿sí? Porque de pronto a veces es muy fácil mencionar o tener mucha información, pero ahora ¿cómo yo hago para aterrizar todo esto que ustedes me están diciendo? ¿Sí? Entonces aquí ya lo tenemos, ¿sí? Pero es bien importante algo. Sea una clase virtual o no, debemos trabajar y no perder de vista nuestra estructura, ¿sí? Ya sabemos que estas se comprenden por 3 puntos bien importantes, que son el inicio, el desarrollo y el cierre. Siendo una clase comprimida para un tiempo tan corto que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, aún en esto, tenemos entonces que seccionar esas clases de cuál es la actividad y el tiempo que voy a trabajar para el inicio. Y eso va a depender del contenido. Eso no hay una fórmula mágica que yo le diga en estos momentos, ok, este es el tiempo que se establece, porque eso no existe. Eso va a depender de la complejidad del contenido, ¿ya? Habrán veces, como mencionaba María José, serán muchas más actividades de movimiento y rutina porque así lo amerita el contenido, y habrán otros momentos donde trabajaremos más la parte de consolidación de conceptos. Así que esto obviamente va a variar, ¿sí? Entonces, vamos entonces a pasar a la siguiente presentación y vamos a ver un poquito una propuesta que nosotros le trajimos como sugerencia. Ahora, ¿cómo lo hago, sí? Todas estas estrategias, sí, lluvia de ideas, mucha información que le hemos dado a ustedes, que son estrategias pedagógicas para los estudiantes preescolar. Ahora, ¿cómo lo voy a aplicar, sí? Entonces nosotros, sí, estamos considerando que en el momento del inicio usted puede utilizar 3 cosas, ¿ya? Y esta es mi propuesta, ¿sí? La primera sería entonces iniciar ya sea con un cuento corto, como se lo había mencionado anteriormente, un video interactivo o una imagen. Pero recuerden que estamos hablando del inicio. Entonces, el material que vayamos a utilizar para esta parte, entonces tiene que ser muy corto, porque el inicio es la introducción, entonces no puedo quedarme en la clase solo en el inicio. Entonces tengo que saber si realmente eso que estoy aplicando aquí es pertinente para ese inicio de la clase. Eso es muy importante, ¿sí? Otro punto bien importante, hacer preguntas de validación, ¿sí? Sumamente interesante. Una vez yo presenté eso, que me interesó, ¿verdad? Trabajar con ello, ya sea la herramienta que use. Una vez eso me interesó, entonces voy a hacer preguntas de validación para saber si realmente mis estudiantes están o no están. Porque si no están, entonces me toca, igual que en un salón de clase, volver a retomar, ¿ok? Entonces, esto es bien importante. Entonces, nosotros les trajimos un pequeño video, ¿verdad? Sobre un tema que a mí me parece que es interesante, ¿verdad? Que nosotros trabajemos, que me parece que es muy atinado, ¿sí? La clase que yo preparé para ustedes es sobre el trabajo en equipo. Y esta habilidad, por todo lo que mencionaba María José anteriormente, es sumamente importante hoy, ¿sí? Trabajo en equipo se va a ver desde todo el entorno donde nosotros interactuamos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, me pareció que era muy atinado, ¿sí? Entonces, María José, por favor, Bueno. Para que le pongas el video, ¿sí? Este sería el video que yo tengo que
smarter to travel in groups. Ok, esta sería la propuesta que yo utilizaría para trabajar el concepto de trabajo en equipo con mi grupo de estudiantes, ¿sí? Esto sería lo que yo quisiera trabajar con ellos. Yo, Amelia Zarco. ¿Eso de qué va a depender? Del grupo al que yo, o sea, nadie conoce mejor a los estudiantes que los maestros. Y usted sabrá si es conveniente un video, usted sabrá si es conveniente una imagen, usted sabrá si es conveniente utilizar otra cosa, hablar de una frase, ¿ya? Recuerde que es bien importante que usted adapte eso a su realidad, porque la realidad de todos los niños no es el mismo, ¿sí? Entonces, esto es bien importante. Entonces, en la parte del inicio, ya el último punto siempre tiene que ser, ¿cómo me doy cuenta yo si realmente mi estudiante está comprendiendo eso que estamos trabajando? Yo le haría preguntas, ¿ya? Y que él lo responda con sus propias palabras. Entonces, una vez de ver este video, yo le preguntaría a ellos, ¿qué observaste? ¿Ya? ¿Qué hacían? ¿Por qué tú crees que hacían eso, verdad? Entonces, podíamos introducir allí, entonces, que ellos te digan con tus propias palabras que vieron. Ellos pudieran decirte cooperación, pudieran decirte que están colaborando, sí, ok. Todo esto son parte importante de una lección que vamos a trabajar, que es trabajo en equipo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, podrías preguntarle, ¿cuál es la lección que vamos a trabajar? Pero que te lo repitan, trabajo en equipo. Y el que se quedó, porque como ustedes conocen a sus estudiantes, fulano, no te escuché decirlo, ¿cómo se llama la lección? ¿Sí? Pero tenemos que trabajar en esa misma forma en la que regularmente hacíamos en un salón de clases. Y de pronto ya no podemos tener tanto ese control que desearíamos, pero es bien importante que nosotros podamos adaptarnos a este nuevo entorno, ¿sí? Por eso es bien importante mencionar y subrayar que la actividad dinámica que yo vaya a usar va a depender de mi... Hola. Ay, Amelia perdió el audio. Bueno, sí. Estamos reiniciando el audio con Amelia. Listo, Amelia, vamos a ver. Ok, sí, no me he dado cuenta que me había perdido, sí. Gracias, disculpen, María, sí, perfecto. entonces... Sí, ok, entonces es bien importante entonces que consideremos este aspecto bien importante en cuanto a entender que vamos a aplicar algo siempre y cuando mi población me lo permita, ¿sí? Entonces esto es bien importante subrayarlo. Continuamos. Bien, ahora en la parte del desarrollo, nosotros podríamos sugerir, después de que ya vieron ese video y que ya se les hizo estas preguntas de mediación, como decía Amelia, podríamos sugerir actividades como esta. Un ejemplo es mostrarle una imagen, preguntarle a ellos qué ven en esa imagen. Ellos probablemente se darán cuenta de que los niños están colaborando, están haciendo cosas en su casa para ayudar a sus padres, están organizando sus cosas, están dándole de comer al perro, organizando su cama. Son acciones que ellos tienen que hacer, que son realmente de colaboración. Y podríamos también mostrarles una imagen en donde no está pasando eso, a ver si ellos solo se dan cuenta de que están opuestas, ¿no? ¿Quiénes están ayudando? ¿Quién colabora aquí? ¿Está este niño acostado en su cama con todo el desorden en su cuarto colaborando? Son preguntas que es importante que nosotros desarrollemos estas preguntas de reflexión en los niños. Y ya finalmente el cierre, Amelia. Ok, claro que sí. Continuamos entonces con esta parte porque ya en la parte del cierre, ¿sí? Vamos a ver si realmente eso que nosotros ofrecimos, que es muy fragmentado, porque ya lo sabemos que por cuestión del tiempo, ¿sí? Ya es muy fragmentado, entonces, si realmente entonces, ¿cómo lo voy a usar? ¿Cómo el estudiante lo va a usar, sí? Invíteles a través de preguntas de mediación, y eso lo tenemos que utilizar sobre todo en los casos de preescolar constantemente, ¿sí? ¿Cómo aplico el trabajo en equipo en mi casa? Entonces, por eso tenemos esas imágenes
porque entonces ¿cómo puedo aplicar eso también en la escuela? ¿Ya? Siempre hay algo bien importante. Cuando yo estoy haciendo mi actividad de cierre y cuando procuro que el niño aterrice, ese concepto que estoy trabajando con él es importante y primordial que yo primero ejemplifique para que él se pueda identificar. Porque recuerden que yo les comenté algo en un principio. El desarrollo intelectual del niño es un proceso y él no entiende a veces muchas cosas. Y nosotros tenemos que ser este primer paso para poder que él pueda seguirnos a nosotros. Entonces, es sumamente importante recordar este aspecto en cuanto al cierre, ¿sí? Como ven allí, yo al poner la diapositiva, culminé poniendo una carita feliz, ¿sí? Porque como bien estaba mencionando María José, y creo que lo mencioné yo también en su momento, ¿sí? Cierro con una carita feliz para no perder ese vínculo escolar, ese vínculo afectivo que siempre he tenido con él y que él vea que realmente, oye, si en la escuela antes me brindaban carita feliz, ¿por qué aquí no? No, ahora es distinto, ahora lo estamos viendo en la pantalla. ¿Por qué? Porque es el logro que obtuviste hoy, ¿sí? Para no perder un poco ya esa forma en la que interactuábamos desde antes, ¿verdad? Entonces, esta sería la forma breve, ¿verdad? Porque obviamente estamos siendo muy breve en brindarle cómo se aplicaría una clase utilizando toda la estructura, ya con un tema específico. Obviamente quisiéramos hacerlo completo, pero por cuestión de tiempo, pues obviamente le dejamos ver, ¿verdad? Con algunas ideas que les ayuden entonces a ustedes poder virtualizar esa sección. Sí, me gustaría aportar también, Amelia, que por allí alguien estaba preguntando en el chat sobre cuánto tiempo estaba sugerido para kinder. Y fíjense que, bueno, según lo que estipula el Meduca, son 30 minutos la clase, pero 30 minutos de clase implica toda la clase. Así y la es. verdad, los niños no tienen 30 minutos de atención en esta virtualidad. Entonces, hay que hacerlo como en mini bytes, como en pedazos. Entonces, sí, hay que segmentar. Entonces, como les estamos proponiendo estas tres partes, ¿no? O sea, obviamente toda clase se estructura siempre así, se planifica de esta forma: inicio, desarrollo y cierre. Estos deberían no tomar más de 5 minutos cada uno. Y dejar el resto para espacio, o sea, estructurado, digo, en términos de planificación de nosotros como maestros, pero dejar el espacio para la reflexión, o sea, para hacer esas preguntas a los estudiantes, en donde ellos puedan darnos esa retroalimentación y hacer esos espacios de interacción con ellos, ¿no? Además que siempre toma tiempo el que llega, el que se tarda, el que no escucho, el que no veo, todas esas cosas que toman tiempo también. Entonces, una clase realmente no debería durar más de 15 minutos en preescolar. O sea, estructurada. Digo, de estructura de la planificación de la clase. Ahora, obviamente toma 30 minutos de todo lo que implica toda la clase. Sí, Amelia. Ok, sí, no, muchas gracias María José, de verdad, sí. Recuerden que en un principio estábamos mencionando algo acerca del tiempo, ¿sí? Y estábamos diciendo, subrayando, que el tiempo atencional de nuestros alumnos es su edad en minutos. Eso dice la neurociencia, ¿sí? Pero los pedagogos, que son quienes trabajan con los niños, dicen que no, que si un niño tiene 4 años no son 4 minutos, son 2, es a la mitad. Obviamente eso lo vamos a ir trabajando en cuanto estamos trabajando contenidos, ¿ya? Y como bien mencionó María José, obviamente sería seccionar, ¿verdad? Todo eso de acuerdo al contenido que estemos trabajando, ¿sí? Ese sería entonces mi complemento, María José. Ok, muchas gracias. Aquí les hemos dejado algunas recomendaciones para utilizar recursos virtuales que pueden utilizar. Yo sé que muchos de ustedes ya están utilizando Google Sites, en este caso también Google Classroom, que es para planificar y para mantener la comunicación con los padres. También para las clases Zoom, y también está la opción de Meets, que es de Google y que es gratuita. Y hay una plataforma que no me va a dar chance de revisarla ahorita con ustedes, pero si quieren tómenle una foto y para que la revisen, que es Cristic. Esta plataforma es gratuita y tiene actividades que pueden utilizar. Esta imagen que está aquí es de esa plataforma, en donde pueden trabajar conceptos de matemáticas, de los números, de los colores, del medio ambiente, de letras, y están estipuladas para edades. Y pueden utilizarlas no solo en mandárselas a los padres, que podría ser una opción, sino ustedes mismos para utilizarlas en sus propias clases. Abriendo estas plataformas, ustedes le van preguntando a los niños, haciéndole preguntas de
¿qué creen ustedes que es mejor, esta o esta? Y así se hace más dinámico. Tienen mucha imagen, tienen mucho color y están muy bien planificadas, así que se las recomiendo. Y bueno, ya para finalizar, porque sé que se nos hizo más tarde de lo que era, pues, yo quiero que hoy se vayan con el pensamiento de cuál es la prioridad hoy en la educación en preescolar. ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que es más urgente para ustedes hoy? Los niños necesitan 3 cosas fundamentales hoy, los niños de preescolar. Seguimiento de indicaciones y reglas, porque eso es fundamental para la vida. El desarrollo del lenguaje, lo que estábamos hablando de la comunicación, la interacción y todo esto que es para el autocontrol, para las preguntas, el hacer preguntas de reflexión que los propicia a ellos el pensamiento. Y finalmente, la autonomía. El autocontrol y el centrarse en un trabajo, en una acción. Estas son nuestras metas en este proceso, en el año escolar, pues, en general. Pero estas son las metas a las que ustedes deben hoy enfocarse en sus clases. Entonces, estas son cosas que se pueden conseguir, recursos que pueden conseguir fácilmente en internet, como les decía Amelia, por ejemplo, con el ejemplo del tema de la colaboración. Hay muchos videos sobre colaboración, hay muchos videos sobre seguir reglas, seguir indicaciones, sobre responsabilidad, sobre valores que son importantes que los niños vayan fomentando desde ahorita. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por participar en esta sesión. Sí. En el equipo de Knowledge Group. Ajá. Y bueno, tenemos nuestras redes sociales por acá, tenemos un canal de YouTube en donde tenemos videos de matemáticas, de pensamiento crítico, de ciencias, que pueden utilizar también para sus clases. Sí, correcto. María José, no sé si a mí me gustaría para responder alguna de las preguntas que nos dejaron en el chat. No sé si... Sí, por supuesto. ¿Sí? Miren, algunas sí, claro que de las preguntas, ya se respondió la del tiempo. También nos estaban haciendo la pregunta acerca de, bueno, es una limitante difícil, ¿no? ¿Cómo se hace con los niños que no cuentan con padres en la casa porque son médicos y solo están los abuelos, por ejemplo, ¿no? La verdad es una situación complicada, ¿no? Pero creo que, bueno, la educación virtual de por sí tiene implícitas ciertas limitaciones que es difícil que manejemos en ciertas ocasiones, ¿no? Entonces, sí. Esta es una de esas situaciones que es una limitante bastante importante para la educación virtual, ¿no? Pero yo considero que ahí lo importante es mantener la comunicación, porque igual los abuelos a lo mejor no son tan tecnológicos. Ojo, a veces es al revés, a veces los abuelos son más tecnológicos que nosotros, ¿no? Pero si no son tan tecnológicos, nosotros les podemos ayudar a ellos paso a paso, si hay comunicación, quiero decir, a cómo ingresar, cómo ayudar al niño, qué tiene que hacer el niño. Yo sé que es difícil porque tenemos muchas cosas que hacer, pero lo más importante es como tratar de seguir, de mantenernos en este proceso, porque si nosotros no buscamos la manera, nadie lo va a hacer. La educación no debería parar, y sobre todo en preescolar, porque este periodo, imagínense ustedes que sean 5 meses sin clase, algo así, ¿qué puede generar cognitivamente en un niño? O sea, un retraso muy grande. Miren, he estado leyendo cuestiones de educación, ahorita que se está tratando el problema de la educación ahorita en Harvard, y muchos piensan que probablemente hasta se llegue a hablar en un futuro de que hay una generación perdida, porque años anteriores, en posguerra, crisis, en los años 80, se dio una terrible generación, o sea, hubo un problema con la educación, porque bueno, no había inversión en materia educativa, porque había muchos problemas económicos, y eso vino en problemas a la educación y en sí a la sociedad, porque vamos a estar claros que la educación es el fomento de la sociedad, y si no tenemos personas formadas, generaciones formadas, ¿qué va a pasar a futuro? Vamos a tener peores crisis. Entonces, esto es un momento de pensar que siempre hay que buscar la manera. No será la más adecuada, nos cometeremos muchos errores, pero es mejor intentar algo a no intentar nada. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Jonathan? Sí.
aquí hay otras preguntas también con respecto a la cantidad de tiempo que se recomienda que los niños deben estar expuestos a dispositivos tecnológicos en un día de clases virtual. Es decir, ¿cuánto tiempo debe estar expuesto un niño de edad preescolar a las pantallas, en este caso, ¿no? Bueno, fíjense que hay una autora, Patricia Cole, que dice que los niños no deberían tener una exposición de menos de 2 años, no deberían estar expuestos a ninguna pantalla, ni siquiera al televisor. Y luego de eso, la exposición a las pantallas tiene que ser prácticamente mínima. Pero bueno, estamos claros que hoy en día con esto, pues, nos limitan más las posibilidades, ¿no? Pero yo siento que un niño no debería estar expuesto a más de 2 horas al día, y sobre todo en preescolar. Yo creo que eso ya es mucho. 1 hora, hora y media al día es más que suficiente para lograr los objetivos que nos queremos lograr. Y buscar espacios para continuar la educación, lo que decía, por eso se necesita el apoyo de los padres. Propiciar la lectura, propiciar actividades de movimiento en la casa. Correcto, así es. También quería agregar algo, María José. Es bien importante también en cuanto a la pregunta que la exposición general que nosotros conocemos de un niño con un dispositivo es para ver videos que no tienen ningún fin o un objetivo pedagógico. Esta vez lo estamos haciendo con fin de interacción, ¿ya? Concuerdo con el tiempo que acaba de estimar María José. Recuerden que el Ministerio de Educación distribuyó el tiempo por semanas, ¿sí? Entonces, obviamente, sí está expuesto una pantalla, pero obviamente el objetivo que perseguimos pues, es muy diferente a tener a un niño con un celular que solamente está viendo una tira cómica que realmente es como distracción. Esta vez creo que el objetivo que se persigue exactamente, sí, para añadir acá, tu respuesta. Muy bien, Amelia, muchísimas gracias. Y María José, también acá nos preguntan, 30 minutos por clase, pero ¿cuántas veces por semana consideran se deben dar clases a nivel preescolar? Bueno, según lo que estipula el Meduca, es 3 veces. 3 horas. 3 horas a la semana. 3 horas por semana, de primero a tercer grado, de hecho. Sí, o sea que ahí también entonces aplicaría en el caso de preescolar el rango de tiempo que diste tú. Sí, ya. Recuerden que en el caso de preescolar estamos trabajando logros. Correcto. También nos están hablando acerca de el reto que hay con la motricidad fina, ¿no? Imagínense cómo uno desde la pantalla corrige agarre de lápiz, tijera. Obviamente esas son habilidades de motricidad fina que son difíciles manejar a la distancia. Y como menciono nuevamente, esta es una de las limitaciones que se tienen con la educación virtual. Hay cosas que definitivamente no vamos a poder controlar. Y bueno, yo creo que es saludable concentrarnos en este momento en las cosas que podemos controlar. Y en este caso quizás hacer estas actividades de movimiento, incluir estas actividades de movimiento que se puedan dirigir a la distancia, que contribuyan a la motricidad gruesa. Y bueno, luego se verá cómo se trabaja la motricidad fina, ¿no? No sé si tienen alguna otra idea, María José o Amelia, con respecto a eso, de la motricidad fina. No, bueno, ya es más complejo. Obviamente sería mandar actividades que tienen, de alguna forma tendríamos que estar en comunicación con los padres para que verifiquen que el niño lo está haciendo de cierta manera, que está trazando la línea, cómo está tomando el lápiz, el creyón. Pero bueno, es más complejo. Hay algo también bien importante. Sí, hay algo también bien importante, María José, que es que el juego es la mejor forma también de trabajar todas esas habilidades, ¿sí? De una forma u otra, creo que el niño ahora tiene como mayor tiempo, pienso yo, en trabajar con aquellas actividades que de una forma no están dirigidas, a agarrar un lápiz, pero ya el juego en sí propicia que se desarrollen algunas habilidades como esta. Entonces, esto también es importante subrayarlo, ¿sí? Como menciona Jonathan, esto tiene muchas limitantes, y no solo a nivel de preescolar, es a nivel general, hasta universidad, ¿sí? No es solo a este nivel, ¿sí? Y obviamente tratamos de llevar aquellos contenidos que sean importantes, ¿ya? Lo que no, entonces obviamente tocaría trabajar con los padres de familia, que ese también es otro tema, ¿verdad? Que ya le tocaría su otra parte, porque él se va a sumar a todo este proceso de formación que va a tener el niño para que realmente sea integral. Chévere. Sí.
Ya, Así Jonathan. que, sí, yo quería creo que- cerrar con... Creo que Ok. hemos tratado de cubrir todas las preguntas que nos hicieron con respecto sí, la verdad agradecemos también los comentarios de felicitaciones, nos animan Sí, mucho muchas gracias. los comentarios. Y bueno, sí, creo que hemos concluido, hemos tratado de cubrir con todas las preguntas. Claro que sí, de verdad que muchísimas gracias de nuestra parte, de verdad que nos sentimos muy bien porque sabemos que podemos ofrecerle algo que ya sea mucho o poco, como siempre menciono, sea algo que le pueda aportar para que usted pueda mejorar, ¿verdad? Toda esa práctica que tiene en su día a día. Como les comenté en un principio, no tenemos una varita mágica ni una fórmula que nos indique esta es la forma correcta de hacerlo, ¿sí? Pero sí nos esforzamos por dar aquellas actividades que de una forma u otra nos pueden ayudar a mejorar, más que todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar y bueno, el día lunes estaremos con una sesión para padres. Así que bueno, mañana tenemos esta, que es una repetida porque ya la hicimos, que es sobre cómo impartir una clase virtual. Va mucho más a la parte técnica de cómo virtualizar la clase, pero pues tiene herramientas interesantes. Y como les decía el día lunes, bueno, estamos invitando a los padres para que entiendan cuál es el rol de como padres en este proceso. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Cuídense mucho. Y bueno, espero que les sirvan estas estrategias que les hemos traído el día de hoy. Un Así abrazo. es, gracias. Un placer. Gracias a todas Hasta las luego. maestras por sus saludos, a los maestros. Hemos visto coordinadores, coordinadoras de los colegios. Muchísimas gracias por estar, nos encantó verles aquí con nosotros, recordando viejos tiempos en la escuela, pero bueno, ahora de forma virtual, pero seguimos en contacto con ustedes, muy interesados en lo que pueda ayudarles, y bueno, aquí estamos para ustedes. Muchas gracias María José, muchas gracias Amelia, excelente la verdad. Gracias a ti, hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.